Durante 10 años, la desaparición de una universitaria continuó siendo un misterio, hasta que una nueva prueba científica arrojó una luz diferente sobre un hombre que había sido siempre el sospechoso. Tras haber emigrado desde Cuba de jóvenes, Luis Melendi y su mujer Yvonne deseaban una vida mejor para sus hijos. Por eso le dieron mucha importancia a su educación. Su hija de 19 años, Shannon, compartía esos mismos sueños y planeaba estudiar Derecho. Shannon era un torrente de alegría. Era increíble. Su presencia se hacía notar nada más entrar en una habitación. Era la hija que todo padre o madre soñaba tener. Era sobresaliente en todo lo que hacía. Se tomaba todas las cosas de la vida con entusiasmo. Delegada de su clase en el Instituto Southwest de Miami, Shannon se graduó cum laude y era miembro de la National Honor Society. Tras acabar secundaria, se trasladó a la Universidad de Emory, en Atlanta. Tenía muy claro lo que quería. Y luchaba por ello. Sus primeros 2 años allí pasaron tranquilos, hasta que en marzo de 1994 desapareció de repente sin dejar rastro alguno. Se trataba de una universitaria de 19 años que había sido borrada de la faz de la Tierra. Había desaparecido completamente. El día que Shannon desapareció, estuvo trabajando de anotadora en un torneo de softball para ganarse un dinero extra. Era la primera vez en su vida que trabajaba en algo así. Le tocó por la mañana. Luego hicieron un descanso para comer. Se la vio dejar el campo de softball y nunca se supo nada más de ella. Un amigo de mi cuñada vino y le dijo a mi marido que Shannon había desaparecido. Él cayó desplomado y dijo, ya nunca más la veré. Cuando el departamento de policía local supo de la desaparición de Shannon, al principio pensaron que se trataba de una broma. Durante días y días pensamos que sería el caso de una chica universitaria desmelenada. Shannon acababa de regresar del parón vacacional de primavera. Tal vez hubiera conocido a nuevos amigos y lo mismo estaría saliendo con alguno de ellos. La compañera de habitación de Shannon en la universidad encontró su coche al día siguiente abandonado junto a una gasolinera y con las llaves dentro. La policía le ordenó quitarlo de allí y llevarlo hasta el campus. Así que ese coche nunca fue considerado como prueba hasta muchos días después de la desaparición de Shannon. Días en los cuales mucha gente habría montado en ese coche o incluso lo habría conducido. 11 días después de la desaparición de Shannon, el personal de la universidad recibió una llamada. Una voz masculina llamó a la Universidad de Emory al número de información afirmando que tenía a Shannon y que más adelante exigiría el pago de un rescate. El individuo dijo, tengo el anillo de Shannon, tengo el anillo que le regaló su tía. Ella se encuentra bien aunque echa de menos a su familia, y colgó. En ese momento sí creímos que Shannon seguía con vida. Esperábamos oír de nuevo noticias suyas, pero no fue así. El FBI rastreó la llamada. Procedía de una cabina telefónica situada a unos 30 kilómetros. Allí no había huella dactilar alguna, pero sí encontraron una pequeña bolsita de tela con el anillo de Shannon envuelto en cinta adhesiva. Era una esperanza. Era la primera vez que pensamos que podríamos recuperar a Shannon. Por favor, devuélvanos a nuestra hija. Se lo suplico, devuélvanosla. Te queremos, Shannon. Shannon Melendi lleva desaparecida desde marzo. La estudiante de la Universidad de Emory fue vista por última vez el sábado. Su familia y amigos solo esperan que alguien haya visto algo y ofrecen una recompensa de $10.000. Siguen distribuyendo carteles con la fotografía de Shannon. Simplemente deseo que se encuentre bien y que quienes la raptaron se sientan arrepentidos y la liberen. La policía interrogó a todos los que estaban en el campo de softball, el lugar donde Shannon fue vista por última vez. El gerente del club deportivo dijo que Shannon se encargó de llevar el marcador de uno de los primeros partidos. El pitcher de aquel partido le contó a la policía una historia asombrosa. Por el amor de Dios, todos tendrían que haber prestado atención a lo que estaba pasando aquel día. Fue muy extraño. Nunca antes me había ocurrido nada parecido en un partido de softball.
Chastain dijo que el árbitro de base no apartaba los ojos de Shannon Melendi. En pleno partido, literalmente se giraba y se ponía a hablar con aquella chica. Ahí estaba yo, en mitad del campo, viendo cómo él se giraba descaradamente y va y me dice, ¡bola! Le repliqué, ¿pero cómo te atreves? Si ni siquiera estabas mirando. Eso me puso furioso, porque estaba provocando que los otros anotaran más carreras. El árbitro era Butch Hinton, de 33 años y mecánico de aviones en Delta Airlines. Era un tío carismático, daba clases de apoyo a los chavales los domingos, participaba mucho en su parroquia, practicaba deportes, obviamente se dedicaba al arbitraje. Cuando le citó la policía, Hinton admitió haber hablado con Shannon ese día, pero afirmó no haberla visto más tras acabar el partido. Declaró haberse ido directamente a casa y llamar por teléfono a varios amigos. Un registro de las llamadas desde su teléfono confirmó su coartada. Sabíamos por la lista de llamadas y de conversaciones con otras personas que Butch había estado hablando por teléfono desde su casa. La policía también obtuvo una orden de registro del domicilio de Hinton, pero no encontraron nada. Y las pistas acerca del secuestrador de Shannon eran escasas. Era frustrante para la policía, pero sobre todo para la familia. Me parecía una eternidad. Mis recuerdos se dividían en anteriores a Shannon y posteriores a Shannon. Me sentía con la personalidad desdoblada. Ya no era el hombre que había sido antes. 6 meses después de la desaparición de Shannon, la policía regresaba a la casa de Butch Hinton. Esta vez para investigar un incendio que había comenzado en la planta de arriba, en uno de los dormitorios. Él alegó que fue un accidente con la aspiradora. Luego, cuando analizamos el origen del fuego, vimos claramente que fue intencionado. Se había derramado y prendido líquido inflamable por el suelo. Había reclamado a su aseguradora. Había un fraude por medio. Mientras investigaba el incendio, la policía se enteró de algo más. Un vecino declaró a la policía que Hinton había encendido una hoguera en su jardín 6 meses antes, la misma noche que Shannon desapareció. Lo describieron como una persona extraña, que incluso les daba miedo, un tipo muy raro. Así que los investigadores registraron la casa de Hinton de nuevo. Esta vez utilizaron una retroexcavadora para ahondar en el lugar de dicha hoguera. Y allí descubrieron algo anormal. Casi una docena de suéteres de mujer, todos de tallas pequeñas. Yo conocí a su mujer. Precisamente fui al colegio con ella y esas prendas que encontramos junto a las cenizas no eran de su talla. Pertenecían a alguien que tuvo que haber vivido allí. La familia Melendi no reconoció ninguno de los suéteres como pertenecientes a Shannon. No es algo muy normal que alguien le dé por enterrar prendas de mujer en el jardín de su casa. Sobre todo cuando dicha ropa no era la de su mujer. ¿Qué le parece que las autoridades federales estén cavando en el jardín de su propiedad? Hinton negó cualquier relación con aquellos suéteres. Pensaba que los pudo haber dejado allí el anterior propietario. La policía no se lo tragó. Nos hizo preguntarnos quién más habría allí, qué persona desaparecida, a qué otras víctimas no habíamos tenido en cuenta. La unidad de investigación de homicidios del FBI en Washington no encontró sangre u otra prueba incriminatoria en los suéteres. En el lugar de la hoguera, la policía también encontró abrazaderas para cables, productos de limpieza y pantalones de plástico como los que utilizan los investigadores en la escena del crimen. En el garaje de Hinton encontraron 9 rollos de cinta adhesiva. Pero nada de esto apuntaba a un asesinato. Estaba en contacto con Clint Vincent, criminólogo del FBI. Ambos teníamos una relación muy estrecha y me confesó muchas cosas que no se me hubiera ocurrido contarlas a mi familia. Me aseguró que Shannon había sido asesinada por Butch Hinton. Hacía mucho tiempo y eso no he podido quitármelo de la cabeza. Butch Hinton sí fue a juicio por provocar un incendio y por fraude al enviar una falsa reclamación a su compañía de seguros. Fue condenado a 9 años de cárcel. Y durante ese tiempo nadie oyó hablar más de Shannon Melendi ni de su raptor. Durante casi una década nadie supo qué le había ocurrido a Shannon Melendi.
Sus padres continuaron buscando respuestas y escucharon toda clase de hipótesis, pero todas sin fundamento. Te cambia la existencia. Lo pagas con todo. Tiene consecuencias en tu matrimonio. Pagan el pato tus hijos, los amigos, la familia. Perdimos a muchas de nuestras amistades. Porque algunos estaban hartos de repetirnos que no querían oír nada más acerca de Shannon, que querían escuchar cosas más positivas. Dado que el principal sospechoso estaba ya en prisión por incendiario, el caso de Shannon quedó momentáneamente aparcado, pero nunca se llegó a cerrar. Con el tiempo surgieron otras prioridades. Se dieron muchas circunstancias que dejaron el caso en punto muerto. El juicio de O.J. Simpson se celebraba en cosa de 3 meses y esto ocupó mucho al FBI. Lo de la bomba de Oklahoma, la del Parque Centenario de Atlanta. En fin, todo eso era de más entidad que el caso de Shannon. Los fiscales John Petrie y Mike McDaniel reabrieron el caso de Shannon Melendi porque estaban convencidos de que Butch Hinton tenía algo que ver. Lo de John Petrie fue algo así como en las películas. Un milagro. Un héroe salvador en el último momento. Se quedó callado varios segundos y entonces me dijo: llevaba 10 años esperando a que se produjera esta llamada. La acusación soportaba una presión extra por el hecho de que Butch Hinton estaba a punto de cumplir su condena por haber provocado un incendio. El FBI nos envió cajas y cajas con documentación archivada y decidí mirarla toda concienzudamente. Primero empecé clasificándola, sirviéndome de notas adhesivas, anotaciones y rotuladores fosforescentes para destacar lo que yo consideraba que fueran A, factores clave que indicaban que Butch Hinton era culpable, y B, los que no le inculpaban. Me centré únicamente en ese caso. Pero primero había que comenzar con las pruebas forenses. Y para eso se retrotrajeron al principio de todo. A la bolsa que contenía el anillo de Shannon y que su raptor dejó junto al teléfono público. El anillo no aportó nada nuevo en términos forenses. No tenía huellas dactilares, tampoco restos de tejidos para asociarlos con alguna prenda. La única prueba importante de la que disponíamos era la bolsita de tela. Los fiscales averiguaron que la bolsa había sido fabricada por la empresa Millheiser. Millheiser tenía un único cliente en el estado de Georgia. Se trataba de Fulton Paper Company en Atlanta. Esta empresa, a su vez, tenía otro subcliente a quien vendía las usodichas bolsitas de tela, la compañía aérea Delta Airlines. Curiosamente, Butch Hinton trabajaba de mecánico de aviones en Delta Airlines. Los empleados de la compañía aérea utilizaban las bolsitas para guardar pequeñas piezas del motor que había que sustituir. Durante la primera investigación, la policía encontró bolsas de tela similares en el cajón de la mesa de trabajo de Butch Hinton. Así que, 10 años después, los científicos forenses comparaban una de las bolsas halladas en el escritorio de Butch Hinton con la que contenía el anillo de Shannon. Medimos el largo y ancho de la bolsa, la forma en que estaba tejida y hasta contamos el número de hilos en cada sentido. Mary Miller determinó que las dos bolsas coincidían en su fabricación y tamaño. Además, también era idéntica la trama del tejido. Los cordones de cierre de ambas estaban hechos con una microfibra de algodón y poliéster. A continuación, los científicos analizaron la cinta adhesiva en la que estuvo envuelto el anillo de Shannon y la compararon con los rollos del mismo material confiscados en el garaje de Butch Hinton unos años antes. La coincidencia era total en lo que respecta al ancho de la cinta, al tipo de adhesivo de la parte interna y a la composición de la cara externa no adhesiva. Pero en la cinta adhesiva que había envuelto el anillo de Shannon, Miller vio algo que había sido pasado por alto todos esos últimos años. Diminutas partículas metálicas, solo visibles a través de espectrómetro de infrarrojos. No era precisamente una situación en la que obviar las partículas ahí presentes. Esto nos llevó a seguir otros derroteros, pues se trataba de un descubrimiento sorprendente. Los investigadores colocaron la muestra sobre un sustrato de carbón para que pudiera verse bajo el barrido de un microscopio electrónico. Recurrimos a un microscopio de electrones y en las imágenes resultantes aparecían partículas de metal que resaltaban con gran brillo sobre el resto.
Eso nos indicaba que se trataba de elementos de un elevado peso atómico y además situados en la parte inferior de la tabla periódica. En otras palabras, esas partículas eran únicas. Había una aleación de cobre y níquel que jamás había visto en muestra alguna. A su vez, había otra aleación de tungsteno y cobalto, también desconocida para mí. Un estudio pormenorizado dio con su origen. Los investigadores descubrieron que la única industria que utilizaba esa aleación era la aeroespacial. Increíblemente, en el momento de la desaparición de Shannon, Delta Airlines estaba usando esa aleación para revestir algunas partes de los motores de los aviones. Averiguar que esos metales se hallaban exclusivamente en las plantas de fabricación de aviones o en los hangares de reparación de los mismos, creo que fue fundamental en el caso. Los científicos encontraron esa misma aleación de metal en los rollos de papel adhesivo incautados en el garaje de Butch Hinton. Seguramente porque los habría sustraído de su trabajo. Lo que encontramos en esa decena de rollos, una vez que fueron analizados, fue que contenían las mismas partículas de ese metal poco común que también había en la cinta adhesiva hallada junto a la cabina telefónica y dentro del coche de Butch Hinton. La acusación supo un dato más acerca del pasado de Butch Hinton que dejó boquiabiertos a todos. Cuando el FBI envió a los fiscales del caso información concerniente a Butch Hinton, se enteraron de un hecho que les dejó perplejos. Antes de trasladarse a Atlanta, Butch Hinton fue condenado en 3 ocasiones en Illinois por agresión sexual y rapto. En uno de esos casos fue cuando su primera mujer se lo encontró intentando violar a una niña de 14 años. Más tarde, testificaría en su contra. Le había puesto cinta para embalar en la boca. La tenía sujeta con cinta aislante, cinta para embalaje, una soga y una especie de alambre en las muñecas y en los tobillos. Hinton fue sentenciado únicamente a 4 años de cárcel por ese delito. Ese juez condenó a Hinton a solo 4 años. Encima, luego salió a los 2 y se mudó a otro estado, concretamente a Georgia, donde acabó con la vida de mi hija. En el caso de Shannon Melendi, la acusación sabía que Hinton la había conocido durante un partido de softball. Seguramente comerían juntos en un restaurante cercano. Sin embargo, Shannon no regresó al campo de softball para los partidos de por la tarde. La acusación cree que llevó a Shannon a su casa y allí la agredió sexualmente. Al final de esa tarde, él hizo varias llamadas telefónicas a su mujer y a algunos amigos para así justificar una coartada. Condujo el coche de Shannon hasta un aparcamiento y dejó las llaves en el contacto. Luego, regresó a su casa donde con toda probabilidad asesinaría a Shannon aquella misma noche. Si incineró el cadáver en la parte trasera de su casa o si se deshizo de los restos en otro lugar, sigue siendo un misterio. Hinton se hizo con el anillo de Shannon, lo envolvió en cinta adhesiva y lo metió dentro de una bolsa de tela. Ambos objetos los había robado de su trabajo. Pero no sabía que dichos objetos contenían aquella atípica aleación de metal existente en su trabajo que lo relacionaría con el crimen. Tras presentar estas pruebas, el veredicto del jurado era predecible. El jurado aquí presente considera al acusado Colvin C. Hinton culpable. Y respecto a la segunda acusación, la de homicidio, ¿cuál es el veredicto del jurado? El jurado aquí presente considera al acusado Colvin C. Hinton culpable. Hinton fue sentenciado a cadena perpetua. Todos lloraron en la sala nada más escuchar el veredicto, sabiendo que se hacía justicia a aquella familia y que ese individuo no volvería a la calle en su vida. ¿Que por qué me impliqué en este caso? Pues no lo sé. Influyó bastante aquella primera conversación que tuve con Luis en la que me dijo: llevaba esperando esto 10 años. Por Dios, no podía defraudar a ese hombre. La obsesión de nuestra familia siempre ha sido evitar que Butch Hinton le hiciera daño a otra familia. Que ésta no tenga que pasar por lo que hemos pasado nosotros.
Hay muchos Batch Hintons por ahí sueltos y hay que cambiar la ley para que otras familias no sufran lo que hemos sufrido nosotros. Siempre he estado a favor de la pena capital, pero creo que sería un sufrimiento muy corto para él. Recurrieron a algo tan nimio como una bolsa y dieron con el culpable. Me parece algo extraordinario que se consigan estos logros. Es una muestra de lo avanzado que está este mundo. Es la leche.